Este es el primer vídeo de una serie de tutoriales que voy a hacer para enseñaros cómo hacer la gestión de energía y del control de consumo en Home Assistant. La idea es que tenemos una fuente de datos, un medidor, un SELI-M, un IotaWatt, lo que sea, un meter de nuestro inversor fotovoltaico y conseguimos sacar los consumos instantáneos. Ya sabemos lo que nuestra casa está consumiendo. Ahora lo que nos interesa es poder saber sumas de consumo, kilovatios hora, consumos diarios, consumos semanales, y os voy a empezar a enseñar algunos trucos para que podáis hacerlo vosotros mismos. A partir de ahí, también en otra serie de vídeos nos adentraremos, si por ejemplo tenéis placas, en cosas que podéis hacer para hacer ese control y llevaros esa monitorización que veis en la aplicación de vuestro inversor directamente a Home Assistant. Así que directamente vamos al ordenador y os empiezo a enseñar cosas. Como podéis ver, tengo a día de hoy ya mucha información sobre consumos. Pero lo que me interesa que veamos en este vídeo es una sección que se llama Totales kilovatios hora, que me parece muy interesante y que podéis vosotros mismos hacer en casa. Si os dais cuenta, pues aquí por ejemplo yo estoy midiendo mi consumo diario de kilovatios hora, mensual, pero también soy capaz de medir en distintos tramos, valle, llano y punta, que son tres tramos muy habituales, sobre todo en PVPC en España. Esto lo podéis adaptar a vuestra factura eléctrica, al contrato que tengáis, lo podéis adaptar a lo que queráis. Y también tengo distribuciones semanales, mensuales, diarias, bueno, un poco todo lo que necesito para ir sacando esa información. Para ello vamos a utilizar dos integraciones de Home Assistant que yo sé que inicialmente no son, digamos que muy autoexplicativas, pero que son muy sencillas de utilizar. La primera es una integración que se llama Integration. Básicamente vamos a trabajar con la suma de la integral de Riemann, que dicho así pues no aportará mucho, pero lo que debéis saber básicamente es que os va a permitir hacer una suma de datos instantáneos para tener una totalización o una agrupación, en este caso kilovatios hora. Es una integración que tiene varios valores de configuración y que, bueno, pueden no ser muy autoexplicativos, pero que yo directamente os voy a explicar lo que tenéis que saber. La segunda parte, o la segunda integración que vamos a utilizar es el Utility Meter. Esto nos va a permitir traquear el consumo de cualquier tipo, en este caso de electricidad, pero de cualquier tipo de contador, para poder hacer lo que os he explicado de hacer agrupaciones diarias, mensuales, semanales, o incluso también poder hacer cualquier tipo de distribución entre tipologías de consumo, por ejemplo, valle, tipología de factura o control, horarios de factura, valle, llano, punta. Todo esto nos lo permite hacer esta integración. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la de Riemann. Para ello necesitamos tener básicamente como origen un sensor que nos dé el consumo instantáneo. ¿Qué significa eso? El consumo que estamos, por ejemplo, en nuestra acometida de la vivienda, de nuestra casa, el consumo que estamos teniendo en ese momento, en instantáneo. 200 vatios, 300, 2 kilovatios, da igual. Ese consumo, eso lo podéis tener, como os decía al principio del vídeo, con un SELI-M, con un IotaWatt, si habéis montado cualquier otro tipo de medidor. E incluso con el meter del inversor si estáis leyendo a través de Modbus los datos. Necesitáis tener eso como punto de partida. A través de ese sensor lo que vamos a hacer es construir un sensor de plataforma Integration. El source va a ser ese sensor, ese SELI-M, ese IotaWatt, y vais a tener que poner una serie de configuraciones que ahora os voy a enseñar. Es fácil perderse con el unit prefix para empezar. Os diré que básicamente vais a utilizar el K, porque vamos a utilizar kilovatios hora. Lo mismo, unit time, si lo configuráis, H, hora. Y como vuestro sensor lo que está leyendo son vatios, pues ya lo tenéis, kilovatios hora. Luego hay una variable de configuración method. Esta es la que más difícil es de entender.
porque lo que explica es cómo se va a hacer esa integral de Riemann. Básicamente lo que tenéis que saber es que si es un consumo, voy a intentar explicarlo de forma que lo entendáis fácilmente, si es un consumo constante, en el que no hay grandes saltos, no hay, bueno, pues es por ejemplo una acometida de casa, puede ser que os valga cualquiera de los tres. Puede ser que os valga el cálculo trapezoidal o left. Si vuestro consumo o estáis intentando medir el consumo, por ejemplo, de un termo, de un dispositivo on-off, que pasa de 0 a un consumo, el que sea, tenéis que utilizar left. Method es el método de cálculo que tiene. No quiero entrar en explicaciones súper técnicas, pero básicamente si no cogéis el correcto, si por ejemplo en un dispositivo que sea on-off no cogéis left, lo que va a ocurrir es que os va a dar sumas de consumo erróneas. Porque, bueno, por cómo se calcula la integral, todo ese tiempo de 0 no lo va a medir correctamente y los picos de subida los va a medir de una forma que no va a hacer la suma completa, ¿vale? No va a hacer la suma de una forma que sea correcta. No es una explicación súper técnica, pero yo creo que os ayuda a entenderla. Para ello, yo lo que os recomiendo es que empecéis. Si es constante y estáis seguros que es constante, lo dejéis por defecto, que es este. Si no, le pongáis left. Podéis ir probando a lo largo de los primeros días para ver si los consumos o lo que os salen como consumos en vuestro en esta integración son iguales que lo que por ejemplo os puede dar la distribuidora. Yo normalmente utilizo left y me funciona muy bien. Un ejemplo de configuración sería este de aquí, pero directamente me voy a ir a mi configuración de mi Home Assistant porque va a ser más fácil explicaroslo ahí. Yo utilizo un Yottawatt y tengo un sensor que es el control del consumo total de la acometida. Este es el que voy a utilizar. Tengo un sensor integration con el que saco los kilovatios hora. Veis que yo aquí no utilizo un method, en este en particular. ¿Por qué? Porque la acometida tiene un consumo que es muy constante, nunca está en 0, siempre está variando, por lo tanto no hay problema. Por ejemplo, estos dos siguientes son bombas de la piscina, tanto la depuradora como la bomba de calor. Estas sí que se encienden y se apagan, por lo tanto el method es left para que pueda medir correctamente, lo que os he explicado, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Tenéis que añadir esta configuración, es lo primero que tenéis que hacer, añadirla desde vuestro source, que es lo que tengáis, para tener el control del consumo total en casa. Una vez que tengáis esto, lo guardáis, reiniciáis Home Assistant. Con eso ya tenéis los kilovatios hora que se van a ir acumulando de forma totalizada, es decir, nunca se van a reiniciar. Pero es lo primero que necesitáis. Esto también lo vais a necesitar si queréis utilizar la sección Energy de Home Assistant, porque necesita que utilicéis kilovatios hora, no vale con la energía instantánea. Perfecto. Visto esto, nos vamos a la segunda integración, que es el Utility Meter. Este tiene una configuración un poquito más compleja, pero yo creo que también la vais a entender muy bien. Aquí, nuestro source es la integración de Riemann que hemos hecho antes, es decir, los kilovatios hora. Y aquí podéis configurar tantos Utility Meter como ciclos queráis. ¿Qué es un ciclo? La duración antes de que se reinicie, diario, semanal, mensual. Hay más, pero bueno, veis que hay un montón de configuraciones, incluso cada 2 meses. Yo utilizo el daily, el weekly y el monthly, son los que más me interesan. Por lo tanto, podéis configurar tantos como queráis, ¿vale? Lo siguiente que podéis configurar es una lista de tarifas. Si por ejemplo no tenéis una factura con una tarifa plana 24 horas. Nos volvemos a la configuración. Nos vamos al Utility Meter. Yo este lo tengo separado en otro YAML. Y nos interesa, en este caso, estas tres.
Si os dais cuenta, las tres leen el consumo total casa kilovatios hora, pero son ciclos distintos, daily, weekly, monthly, y tengo las tres tarifas que quiero tener. Con eso ya lo tengo configurado. Ahora necesito algo más, que es que roten entre las tarifas dependiendo de los momentos. Y ahí es donde viene un poco el truco. Esto lo vamos a hacer con una automatización, o con varias, pero no es tan fácil inicialmente, o requiere entenderlo. Bueno, si hacéis esta configuración, todo esto os lo voy a dejar en la descripción contra un fichero para que podáis copiarlo. Lo podéis añadir tantos como queráis. Yo, por ejemplo, tengo mis consumos, pero también tengo la depuradora, la bomba de calor, lo que queráis, lo que os sea útil. En la propia documentación os habla de los servicios que hay para ir cambiando de tarifa. Pero bueno, yo si os queréis ver la documentación, genial, y os lo recomiendo siempre. Pero yo os voy a enseñar directamente cómo tengo hechas las automatizaciones. Este fichero os lo voy a dejar también, es lo más sencillo. Si os dais cuenta, yo tengo tres automatizaciones para esto. Cambio tarifa luz valle, cambio tarifa luz llano y una última que es cambio tarifa luz punta. Luz valle se ejecuta todos los días a las 12 de la noche, que es cuando empieza el valle en España. Y lo que hace es, para cada utility meter que tengo, si os dais cuenta, para cada utility meter hace un select tariff y le paso un entity ID, que es el del utility meter, con la tarifa valle. Si por ejemplo nos vamos al punta, yo el punta sé que empieza a las 10 de la mañana a las 18 de la tarde. Y otra condición que es weekday, porque solo es los días de la semana. También este componente de weekday, ahora os lo enseño, también permite configurar festivos. Los mismos horarios en los que pasa a la tarifa punta. Esto es muy sencillo, es muy robótico. Es importante que esto lo adaptéis al contrato que tengáis con vuestra comercializadora. Yo ahora tengo un contrato de tarifa 24 horas con Wombat, entonces me da igual. Pero bueno, lo sigo teniendo dividido porque me ayuda también un poco a conocer cómo hacemos los consumos en casa y también, bueno, pues igualmente a poder regularlos bien y ver que si un día volvemos a pasar a PVPC, pues no hayamos perdido toda nuestra ecología energética, por decirlo de alguna forma. Para que funcione el Workday tenéis que configurarlo. Es un sensor binario muy sencillo, solo es una plataforma Workday y tenéis que poner el código ISO de vuestro país. Con esto está configurado. Recordad que después de estos cambios siempre tenéis que reiniciar Home Assistant. Si después nos vamos, por ejemplo, en llano, el cambio de tarifa llano, a las 8, a las 2, a las 10. Lo primero que tenemos es una condición que dice que tiene que ser weekday. Mon, es decir, de lunes a viernes. Los fines de semana de por sí no hay llano ni punta. Pero hay otra condición más, que es el state, que es este sensor binario que hemos añadido, que dice que tiene que ser un día laboral. Este sensor Workday, cuando son festivos nacionales, está preconfigurado para que se ponga en off. Y por lo tanto, solo hace la integración automáticamente y por lo tanto, de esa forma, los días que son festivos nacionales no va a estar ni en llano ni en punta. Es un truco para que la medición sea sea correcta y no tengáis días que os salten sin tener que saltar. Es muy cómodo. Y una vez que tenéis configurado esto y tenéis el utility meter y ya los tenéis puestos, automatizaciones, ya directamente podéis añadirlo a vuestro dashboard. Los tenéis disponibles, esto se va a reiniciar según el ciclo y vais a poder ver vuestros consumos. Para que os hagáis una idea, os lo voy a enseñar también. Es bastante, sinceramente funciona de una forma una aproximación que funciona muy bien. Yo ahora mismo tengo aquí 665 y el meter del inversor me da 668, 669, lo pongo en pantalla. O sea que bueno, es una aproximación muy real. Funciona muy bien y os permite hacer integraciones, bueno, pues que están muy bien. Luego, esto lo podéis juntar dependiendo del contrato que tengáis de comercializadora. Podéis hacer multiplicaciones para saber
lo que os va a costar la factura, o también podéis añadirlo a la sección de energía como una fuente más para poder tener todos los datos de consumo. Si tenéis fotovoltaica, bueno, pues tiene un poquito más de configuración porque nos va a interesar también saber exportación e importación, y eso os lo enseñaré en el próximo vídeo. Por último, debéis saber que se pueden hacer gráficas muy interesantes, ya sea con Home Assistant o con Grafana, por ejemplo, con este tipo de datos. Y podéis hacer comparativas. Es decir, que al final, teniendo esta información ya en Home Assistant, podéis hacer lo que queráis para tener el control del consumo de vuestra casa. Recordad, os dejo enlazado en los comentarios tanto las configuraciones como las automatizaciones, luego ya las tenéis que adaptar y así podéis hacer lo que queráis. Espero que no os terminéis volviendo tan locos como yo con tantos datos, pero bueno, al final es interesante porque bueno, no pierdes nada, terminas sabiendo el mínimo consumo que no debería estar ahí y está. Y con esto ya podéis empezar a trabajar. Ya conocéis la integration, la integral de Riemann, ya conocéis el utility meter. Con esas dos integraciones y un poquito de configuración, podéis saber los kilovatios hora que consumís diariamente, semanalmente, mensualmente y saber lo que os va a llegar en la factura. Con eso también podéis hacer las gráficas, podéis hacer lo que queráis. Ahora ya depende de vosotros, así que a trabajar. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si es la primera vez que estás en el canal, suscríbete, dale a la campanita y así quizás YouTube te avise de los vídeos que suba. Cuidaros, ser buenos. Chao.